en un rincón polvoriento de un barrio olvidado por el progreso, donde las calles eran más barro que asfalto y los techos de calamina cantaban con cada gota de lluvia, vivía un niño de mirada profunda y silenciosa. Su nombre era Isaac. Tenía apenas 9 años, pero cargaba en sus ojos una tristeza demasiado grande para su edad. Era un niño pobre, hijo de una madre viuda que trabajaba día y noche lavando ropa ajena para alimentar a su único hijo. El padre de Isaac, un albañil de manos fuertes y corazón generoso, había fallecido 2 años atrás en un accidente de obra. Desde entonces, la vida se había vuelto cuesta arriba. Isaac no era como los demás niños. Mientras los otros corrían, jugaban y hacían travesuras, él se sentaba en silencio, con una libreta vieja en las piernas, un lápiz mordido en la mano y una expresión de profunda concentración. Dibujaba, no cualquier cosa, creaba mundos, rostros, animales, escenas que parecían tener alma. Con cada trazo, expresaba lo que no podía decir en voz alta. Su arte era su refugio, su manera de sobrevivir a un mundo que lo humillaba sin razón. En la escuela pública a la que asistía, era objeto de burlas constantes. El niño del trapo, le decían, por la ropa remendada que usaba. Los otros niños, alentados por sus padres altivos, lo trataban como una sombra. Los profesores, cansados y desmotivados, lo ignoraban. Una vez, durante una clase de arte, Isaac había mostrado su cuaderno a la profesora. Ella, sin siquiera mirarlo, lo dejó a un lado y elogió los dibujos torpes de los niños ricos. Fue la primera vez que Isaac sintió el peso de la subestimación. Los fines de semana, Isaac acompañaba a su madre al centro de la ciudad, donde ella vendía dulces caseros a la salida de una galería de arte lujosa. Allí, entre vitrinas y pinturas que costaban lo que ellos no ganarían en años, Isaac se quedaba observando con los ojos muy abiertos. Un día, mientras su madre ofrecía caramelos, Isaac sacó su cuaderno y comenzó a copiar uno de los cuadros expuestos, sentado en una esquina entre sombras. Una mujer elegante, con gafas oscuras y voz arrogante, lo vio dibujando y lo empujó con el pie. «Niño, vete de aquí, estás ensuciando la entrada». La madre de Isaac se disculpó con los ojos bajos y él, sin decir una palabra, guardó su cuaderno. Pero esa noche, en su cuarto de madera y goteras, volvió a dibujar el cuadro que había visto y lo mejoró. Los días pasaban y las humillaciones se repetían. En su barrio, un millonario llamado Don Ramiro, dueño de una cadena de galerías, construía una nueva sede cerca del colegio de Isaac. Don Ramiro era conocido por su altanería y desprecio hacia los pobres. Un día, durante una actividad escolar patrocinada por su fundación, fue a visitar el colegio para conocer a los niños. Isaac, escondido tras la puerta del aula, lo vio entrar vestido con un traje brillante, rodeado de fotógrafos. Al ver a Isaac sentado en el suelo con su cuaderno, don Ramiro preguntó en voz alta, «¿Y este? ¿No tiene nada mejor que hacer que garabatear?». Las risas de los adultos fueron el eco de esa humillación. Isaac solo bajó la cabeza. La maestra, avergonzada, le quitó el cuaderno y lo escondió en su escritorio. No queremos molestar al señor Isaac. Aquel día, al llegar a casa, Isaac no habló. Su madre lo abrazó y le susurró, «No les creas, mi amor, lo que tú haces es hermoso». Pero en su interior, Isaac sentía cómo cada rechazo, cada burla, cada palabra cruel se clavaban en su alma como espinas. ¿Por qué nadie podía ver lo que él sentía? ¿Por qué su talento era invisible? ¿Por qué ser pobre era suficiente para que lo trataran como si no valiera nada? El dolor se acumulaba. En la escuela los niños comenzaron a esconderle los lápices. Una vez, incluso rompieron su cuaderno de dibujo. Isaac corrió al baño a llorar en silencio, con la tapa de su cuaderno rota entre las manos. Allí, escribió con un plumón robado, «Dibujar es lo único que me hace sentir vivo». Mientras tanto, en la ciudad, se organizaba un concurso infantil de arte. Sería transmitido por televisión local y contaría con la presencia de artistas famosos y patrocinadores, incluyendo a don Ramiro. La directora del colegio, presionada por el municipio, seleccionó a 3 alumnos representativos para concursar. Isaac no fue considerado. «No tiene presencia», dijo uno de los profesores. «No sabe hablar. Y además, mírenlo,
pero alguien sí lo había notado. Una bibliotecaria anciana del colegio, doña Elvira, solía ver a Isaac dibujando escondido entre los estantes. Ella, antigua pintora retirada, comprendió de inmediato el talento escondido en ese niño silencioso. Un día, mientras Isaac hojeaba un libro sobre Van Gogh, ella se acercó y le dijo: «¿Sabes, Isaac? Los genios no siempre nacen en palacios. A veces nacen en el silencio, como tú». Le pidió que le mostrara sus dibujos. Cuando lo hizo, ella quedó sin palabras. Lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Tú no necesitas que nadie te dé permiso para brillar». Y fue ella quien, en secreto, envió uno de los dibujos de Isaac al concurso, sin avisarle, sin esperar nada, solo con la fe de que el mundo debía ver lo que ese niño tenía dentro. Días después, en la televisión se anunciaron los finalistas. Isaac, sentado en su cuarto con la radio encendida, escuchó su nombre: Isaac Quispe, finalista del concurso de arte infantil Colores del Futuro. Su madre dejó caer el balde de agua. Isaac, confundido, se quedó en silencio. Fue doña Elvira quien llegó a su casa, con una sonrisa y una hoja impresa. «Te escogieron, Isaac. Vas a mostrarle al mundo quién eres». Pero eso solo marcaba el inicio del verdadero reto. Aún tenía que presentarse en persona, enfrentar a los mismos que lo habían humillado, a los que no creían en él. Aún tenía que demostrar que un niño pobre podía cambiar su destino con un lápiz. La noticia de la selección de Isaac como finalista no tardó en esparcirse por el colegio, pero no como un motivo de orgullo. Fue recibida con burlas disfrazadas de asombro, miradas irónicas y comentarios venenosos. «¿Isaac? ¿El niño callado que solo dibuja en los baños?», decían entre risas algunos alumnos. Seguro fue un error. Quizás confundieron su nombre. Incluso los profesores dudaban de la veracidad del anuncio. Nadie, excepto doña Elvira y su madre, parecía creer que Isaac tuviera algún mérito auténtico. El director del colegio, un hombre rígido y de sonrisa fingida, se mostró preocupado. La fundación de don Ramiro estaba observando con atención todo lo relacionado al concurso, y el hecho de que un niño pobre, de apariencia descuidada, fuese a representar a la institución no era buena publicidad. «Tendrá que presentarse limpio, con uniforme nuevo. No podemos permitir que haga quedar mal al colegio», decretó, sin siquiera mirar a Isaac a los ojos. Pero lo que más dolió fue la decisión de última hora. Isaac no competiría oficialmente en el evento presencial. Solo lo dejarían asistir como invitado simbólico, con su obra ya seleccionada, pero sin derecho a defenderla en vivo como los demás finalistas. «Es para evitarle la presión», explicaron con hipocresía. «No está preparado para hablar ante cámaras». Isaac escuchó todo desde la puerta entreabierta del despacho del director. No lloró. No hizo escándalo, solo apretó los labios y bajó la cabeza. El silencio, como siempre, era su refugio y su castigo. Esa noche, al llegar a casa, no quiso cenar. Su madre, preocupada, le preparó su sopa favorita, pero él solo la removía con la cuchara. «¿Qué pasa, hijito? No quieren que hable, dicen que solo puedo mirar», como si no fuera suficiente. Su madre le acarició la cabeza. «Hijo, no necesitas permiso para mostrar quién eres. Tu talento hablará por ti». Isaac la miró con los ojos enrojecidos y susurró: «Pero yo también quiero que me escuchen». Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Doña Elvira, quien había conseguido el uniforme nuevo con ayuda de una parroquia cercana, se presentó en su casa con una carpeta bajo el brazo. Isaac le dijo con firmeza: «He hablado con alguien, un viejo amigo mío. Es jurado del concurso. Le mostré tu dibujo y también tu historia». El corazón de Isaac palpitó con fuerza. ¿Y qué dijo? Dijo que tu lugar es en ese escenario, con tu voz, con tu historia, que lo demás lo dejen en sus manos. Por primera vez en mucho tiempo, una pequeña luz se encendió dentro de Isaac. No era una promesa de triunfo, ni una garantía de justicia. Era una posibilidad, una oportunidad. Los días previos al evento fueron una batalla emocional. Isaac debía prepararse para hablar frente a cientos de personas. Practicó frente al espejo, con la voz temblorosa y las manos sudorosas. Cada vez que lo intentaba, los recuerdos lo golpeaban, las burlas, los empujones, los insultos.
No sirves para nada, trapo sucio. Dibujar no es trabajo. Tú nunca vas a llegar lejos. Sus pensamientos eran un campo de batalla constante. Una parte de él quería esconderse, quedarse en casa, evitar el dolor. Pero otra parte, más fuerte, más decidida, comenzaba a despertar, como si su talento estuviera cansado de esconderse, como si su alma gritara desde dentro: «Déjame salir». Llegó el día del evento. El teatro de la ciudad estaba decorado con luces, pancartas y alfombras rojas. Camionetas lujosas llegaban con los niños finalistas y sus familias, todos vestidos como si fueran pequeñas celebridades. Había cámaras, micrófonos, gente importante, y entre todo ese espectáculo llegó Isaac, con su madre tomada de la mano y doña Elvira al otro lado. Llevaba un uniforme prestado, limpio pero sencillo, y en sus manos el único cuaderno que había sobrevivido a los años de desprecio. Las miradas que recibió al entrar fueron un golpe seco en el estómago. Algunos asistentes se alejaban. Una madre incluso murmuró: «¿Qué hace ese niño aquí? ¿Quién lo dejó pasar?». Don Ramiro, presente como invitado de honor, lo reconoció de inmediato. «Este no es el mocoso que dibujaba en la calle», le dijo a su asistente riendo. «Qué broma más cruel, pobres ilusos». Pero Isaac caminó con la cabeza baja y el corazón ardiendo. Subió al escenario, no como competidor oficial aún, sino como invitado. Y entonces la magia comenzó. Uno a uno, los niños finalistas mostraban sus obras. Paisajes bonitos, colores vibrantes, sonrisas forzadas, dibujos buenos, pero vacíos, ensayados, pulidos para impresionar. Cuando llegó el turno simbólico de Isaac, la presentadora anunció su nombre sin mucho entusiasmo. Ahora, una participación especial. El joven Isaac Quispe, estudiante de primaria. Hubo un silencio incómodo. Isaac subió al escenario. Temblaba, literalmente temblaba. Las luces lo cegaban. Podía sentir las risas contenidas, la tensión, el desprecio, el miedo. Pero entonces sacó su cuaderno. No mostró una hoja enmarcada ni una obra montada en cartón fino. Solo una página rota, dibujada a lápiz. En ella, un retrato, una madre lavando ropa bajo la lluvia, mientras un niño dibujaba escondido bajo un techo agujereado. Detrás de ellos, la sombra de una ciudad indiferente. Y en el cielo, unas manos que dibujaban con luz. El jurado quedó en silencio, el público también, y entonces Isaac habló. Su voz era débil al principio, pero clara. «Esto es mi vida. Mi mamá es mi fuerza. Dibujar es lo único que tengo. No tengo colores caros, ni profesores de arte, solo tengo mi lápiz y mi historia. Cuando dibujo, siento que puedo respirar, que puedo ser alguien, que no soy invisible». La sala estalló en un aplauso que comenzó lentamente, pero creció. Incluso algunos asistentes se pusieron de pie. Don Ramiro, sorprendido, frunció el ceño. «¿Qué está pasando?». Doña Elvira lloraba. La madre de Isaac temblaba de emoción. Y entonces, uno de los jurados se levantó con voz firme. «Con todo respeto al protocolo, este niño no puede ser solo un invitado. Su obra tiene más alma que todo lo que hemos visto hoy. Propongo que sea considerado oficialmente». Aquí y ahora, el teatro explotó en aplausos. El director del colegio, pálido, no sabía dónde meterse. Los otros finalistas miraban a Isaac como si lo vieran por primera vez. Esa noche algo cambió. Isaac no ganó el primer lugar, pero se llevó el reconocimiento más importante, el del corazón de la gente. Y ese era solo el comienzo. El eco de aquella noche no tardó en recorrer la ciudad. El video del pequeño Isaac, de pie sobre el escenario con su dibujo sencillo pero profundamente humano, comenzó a circular por redes sociales. Al principio eran solo algunos padres emocionados, grabaciones mal enfocadas desde celulares, comentarios como «Este niño me hizo llorar». No tenía nada, pero lo dijo todo. Hay más verdad en su trazo que en 100 discursos. En menos de una semana, el video se volvió viral. Cadenas locales empezaron a hablar del niño del lápiz roto, como lo llamaban algunos medios. Entrevistas, solicitudes de contacto, mensajes de artistas y profesores de arte comenzaron a llegar a la escuela, a la parroquia, incluso al puesto de dulces de su madre. Pero en paralelo al reconocimiento,
también nació el enojo, el resentimiento, la hipocresía disfrazada de interés. En el colegio, los mismos que se habían burlado de él ahora lo saludaban con una sonrisa nerviosa. «Grande Isaac», decía uno de los profesores que antes le había quitado su cuaderno, «siempre creímos en ti». El director del colegio ordenó imprimir una gigantografía con su rostro en la entrada. «Ejemplo de superación de nuestra institución», decía el cartel. Isaac pasaba frente a esa foto sin mirarla. Sabía que no era por él, era por la fama, por los likes, por el momento. Pero donde el resentimiento creció con fuerza fue en el círculo de don Ramiro. El empresario, acostumbrado a controlar todo, estaba furioso. ¿Cómo era posible que un niño pobre, un nadie, hubiese robado la atención de un evento patrocinado por su fundación? ¿Cómo se permitió al jurado romper el protocolo por él? ¿Por qué los medios hablaban de Isaac como si fuera un símbolo? «Esto no puede seguir», gruñó don Ramiro a su asistente. «Esa historia está mal contada. Seguro hay alguien detrás. Una farsa». Mandó investigar, mandó silenciar, intentó negociar con los canales que habían difundido el video, pero no pudo detener lo inevitable. Mientras tanto, en casa de Isaac, la vida no cambió en lo material. Seguían siendo pobres, seguían teniendo goteras. Su madre seguía lavando ropa, aunque ahora había vecinos que se ofrecían a ayudarla. Pero había algo distinto en el aire: esperanza. Doña Elvira, cada vez más débil por la edad, se convirtió en su mentora. Le trajo libros, lo ayudó a comprender proporciones, historia del arte, expresión emocional. «Tu talento es puro, Isaac, pero necesitas herramientas, y yo te voy a dar lo que pueda antes de que me apague». Isaac devoraba el conocimiento, dormía poco, dibujaba hasta el amanecer. Cada trazo era más maduro, más valiente. Su arte comenzaba a mostrar no solo lo que sentía, sino lo que otros sentía: miedo, dolor, amor, abandono. Y fue así que un día, un sobre sellado llegó a su casa. Venía de la capital. Era una invitación al Festival Nacional de Arte Juvenil, un evento de élite reservado para estudiantes de escuelas privadas, donde las obras eran seleccionadas por críticos profesionales. ¿Cómo había llegado su nombre hasta allí? Nadie lo sabía. Algunos dicen que fue uno de los jurados del concurso anterior, otros que fue un artista anónimo conmovido por su historia. La invitación era clara: queremos ver más, queremos conocerte. Tu obra ha tocado algo profundo, pero el festival tenía un requisito: llevar 3 obras nuevas, enmarcadas, montadas, con materiales de calidad, y solo faltaban 3 semanas. Isaac sintió que el mundo se le venía encima. No tenían dinero, ni para marcos, ni para lienzos, ni para pinturas. La frustración lo ahogó. Volvió a encerrarse, volvió a sentir que el mundo lo quería empujar de nuevo al silencio, pero esta vez no estaba solo. Los vecinos, conmovidos, organizaron una colecta. Una señora vendió empanadas, un joven artista donó pinceles, un carpintero del barrio fabricó marcos con madera reciclada. La propia doña Elvira empeñó un collar antiguo para comprarle un set de acuarelas profesionales. «No es caridad», le dijo con firmeza, «es justicia». Isaac, con lágrimas en los ojos, trabajó día y noche. Su primera obra fue una serie de retratos de los rostros del barrio: su madre lavando, un niño comiendo pan duro, una anciana barriendo la calle. Cada rostro tenía una mezcla de tristeza, dignidad y esperanza. La segunda fue más simbólica: un niño rodeado de jaulas abiertas, de donde salían aves hechas de papel. En el fondo, una silueta de sí mismo, dibujando con el corazón. La tercera fue la más poderosa: un autorretrato, crudo, doloroso. Isaac aparecía de espaldas al mundo, cubierto de palabras como pobre, mugroso, invisible, mientras detrás de él una sombra luminosa extendía alas de tinta y grafito. Cuando entregó las obras, los organizadores quedaron impactados, no sabían qué decir. Nunca, en todos los años del festival, un niño de tan corta edad había presentado algo tan emocionalmente devastador y tan hermoso. Días después, un comunicado oficial del festival anunció: por primera vez en la historia, un artista infantil ha sido invitado a exponer en la galería principal de la Bienal de Arte Joven. Isaac Quispe,
del barrio más pobre de la ciudad, estaría exhibiendo junto a adolescentes becados en París, hijos de diplomáticos, niños prodigio con formación académica. Su nombre, ahora, era parte de algo grande, pero la reacción fue inmediata. Padres de otros participantes protestaron. Dijeron que el festival se estaba politizando, que era una estrategia mediática. Uno incluso publicó: «Vamos a permitir que un niño de la calle sea el rostro de nuestro arte». Don Ramiro, al enterarse de la noticia, hizo lo impensable. Organizó un concurso paralelo bajo su nombre, ofreciendo becas internacionales. La condición: descalificar del festival a quienes no tuvieran formación artística formal. Sin mencionarlo directamente, el ataque era claro: ir por Isaac. El debate llegó a los medios. Entrevistas, columnas de opinión, encuestas. La sociedad se dividía. ¿Debe el talento puro vencer al sistema? ¿Un niño pobre puede realmente competir en igualdad de condiciones? ¿O es solo una moda viral? Isaac, en medio de todo, solo quería dibujar. Pero comprendió algo: su lucha ya no era solo suya. El ascenso de Isaac Quispe parecía inevitable. Los medios lo llamaban el niño prodigio del barrio. Su historia cruzó fronteras. Una galería independiente de Madrid solicitó una de sus obras para exponerla como símbolo de arte urbano, con valor social. Universidades de arte comenzaron a enviar cartas. Algunas ofrecían becas futuras, otras querían solo la foto. El niño pobre convertido en fenómeno. Pero para Isaac, todo ese ruido mediático era secundario. Él seguía dibujando con la misma intensidad con la que lo hacía escondido en los baños del colegio. Solo que ahora ya no estaba solo. A su alrededor comenzaba a formarse una pequeña comunidad. Niños del barrio que se acercaban a verlo trabajar, jóvenes que lo imitaban, artistas locales que por primera vez tenían un referente auténtico de carne y hueso. Isaac se convirtió sin quererlo en algo que nadie había planeado, un símbolo de dignidad en medio de la pobreza. Y eso justamente lo convirtió en una amenaza. La reacción de los poderosos. Don Ramiro, cada vez más molesto, intensificó su campaña para desacreditarlo. Primero, ordenó que se investigara a fondo a su familia. Un noticiero de su propiedad difundió un reportaje titulado «¿Quién es realmente Isaac Quispe?». Insinuaban que su madre recibía ayuda ilegal, que su historia era exagerada, que alguien escribía sus discursos por él. En redes se activaron cuentas falsas que lo tildaban de marioneta de ONGs. Todo era falso, pero en la era de la información manipulada, la duda fue sembrada. Isaac comenzó a sentir el peso de la exposición. En el colegio volvieron las miradas de burla, pero ahora eran distintas. No eran de desprecio, eran de envidia. Te crees famoso, ¿no? Seguro que ya no comes pan duro como nosotros. Apuesto a que pronto te olvidas de los que te vimos antes. Los mismos niños que antes lo ignoraban, ahora querían bajarlo de su pedestal. Incluso los adultos del barrio estaban divididos. Algunos lo apoyaban, otros lo veían como un niño consentido por la prensa. Su madre trataba de protegerlo, pero Isaac empezaba a comprender una de las verdades más duras de crecer. Brillar tiene un precio. El arte como trinchera. En lugar de replegarse, Isaac decidió convertir su dolor en creación. Sus dibujos se volvieron más oscuros, más potentes. Uno de ellos causó especial impacto: un niño con una corona de espinas hecha de lápices, caminando solo por una ciudad donde todos le daban la espalda. En las paredes pintadas que decían farsante, privilegiado, calla. El dibujo se viralizó. Pero esta vez no solo fue compartido, fue comprendido. Un crítico de arte de Nueva York escribió: «Este niño no solo dibuja, este niño denuncia. Su lápiz es una espada, y su batalla es contra el desprecio, la hipocresía y el sistema». La galería más importante del país pidió organizar una exposición exclusiva con sus obras bajo el título «El niño que dibujó su libertad». Pero el director del colegio, presionado por don Ramiro, le prohibió asistir. «Eres menor. Y además, este colegio no se involucra en controversias». Isaac, furioso, abandonó el aula por primera vez. Se fue al parque, solo, con su cuaderno. Allí dibujó una escena que se volvería legendaria: un aula vacía,
con un niño hecho de sombra caminando hacia una puerta donde decía arte, y detrás, las sombras de maestros sin rostro intentando detenerlo. La imagen apareció al día siguiente pegada en los muros del colegio. Nadie supo quién la colocó, pero fue clara: Isaac no iba a callar. Una noche, cuando Isaac regresaba de una entrevista en una radio comunitaria, fue interceptado por un grupo de adolescentes. Algunos iban en moto, otros con capuchas. «Así que ahora te crees mejor que nosotros», dijo uno. Lo empujaron, le arrebataron el cuaderno, lo rompieron, lo tiraron al suelo, y antes de irse, uno le escupió en el rostro. «Para que nunca olvides de dónde vienes». Fue la primera vez en años que Isaac lloró con desesperación. Se encerró 3 días, no habló, no comió, solo miraba la pared vacía donde antes colgaban sus dibujos. Su madre intentaba consolarlo, pero él no respondía. Hasta que, al 4.º día, recibió una carta. No tenía remitente, solo decía: «No dejes que el odio te quite el don que te regaló el dolor. Tu arte es más fuerte que su miedo». La carta estaba firmada con la letra E. Doña Elvira había muerto esa madrugada. La anciana, frágil pero incansable, había enviado esa carta antes de dormir. Murió en paz, sabiendo que su discípulo había encontrado su voz. Isaac, entre lágrimas, se levantó. Miró su escritorio, abrió su último cuaderno en blanco y comenzó a dibujar. El resultado fue una obra brutal, una anciana transformándose en un árbol, cuyas ramas sostenían a un niño que dibujaba con lágrimas. El título: Raíces. Esa obra se convirtió en la pieza central de la exposición que, pese a todo, sí se realizó. Y fue un éxito rotundo. Meses después, el país entero hablaba de Isaac Quispe. Recibió la Beca Internacional al Talento Emergente, otorgada por una fundación europea. Fue entrevistado en CNN. Sus obras fueron expuestas junto a artistas consagrados. Y en un giro simbólico, el director del colegio, el mismo que lo prohibió, fue destituido por mal manejo institucional. Y don Ramiro fue denunciado por corrupción y lavado de dinero. Parte de su caída comenzó con un mural anónimo pintado en una de sus propiedades, mostrando una figura de oro derritiéndose frente a un niño que dibujaba la verdad. El autor era evidente. Isaac no necesitó venganza, no gritó, no se ensañó, dejó que su arte hablara. La ciudad amanecía distinta. En cada esquina del barrio de Isaac colgaban copias baratas de sus obras, fotocopias pegadas con cinta, carteles improvisados por niños, frases inspiradas por sus dibujos como: «No somos pobres, somos invisibles esperando ser vistos». El arte no necesita permiso para existir. Isaac Quispe ya no era simplemente un niño con talento, era un símbolo, una chispa. El fuego que había encendido estaba ahora fuera de su control. Pero mientras el mundo lo aplaudía, mientras universidades y fundaciones querían tenerlo como ejemplo, Isaac cargaba con una sensación agridulce. Doña Elvira ya no estaba, su madre estaba enferma, y él seguía siendo un niño. El llamado de Europa. Una mañana recibió una carta impresa en papel grueso, sellado con un logotipo dorado. Venía de la École des Arts de París, una de las escuelas de arte más prestigiosas del mundo. Estimado Isaac Quispe, hemos seguido su desarrollo artístico con profunda admiración. Su voz, cruda y luminosa, es exactamente lo que el mundo necesita escuchar. Queremos ofrecerle una beca completa para estudiar con nosotros durante 3 años. Traslados, vivienda, alimentación y materiales incluidos. Isaac quedó mudo. Sus dedos temblaban, su madre lo abrazó con fuerza, pero en sus ojos había más tristeza que alegría. «Te lo mereces, mi amor. Pero si te vas, ¿cómo sabré que estás bien? ¿Cómo te cuidaré?» Isaac la miró. No podía dejarla sola. Ella lo había protegido, lo había levantado del polvo. Y ahora que él tenía alas, debía volar sin ella. Pero su madre lo tomó de las manos. «El arte es tu alma, y el alma no puede quedarse encerrada. No te detengo, hijo. Te libero». La noche antes de su partida, el barrio entero organizó una despedida improvisada en la plaza, luces colgadas con cables viejos, una banda tocando zampoñas y guitarra. Niños representaron una obra inspirada en sus dibujos.
Su madre, sentada en una silla de plástico, lo observaba con un orgullo que desbordaba lágrimas. Y entonces Isaac subió al pequeño escenario, respiró hondo y habló: nací invisible. Me dijeron que no valía. Me dijeron que ser pobre era una condena. Pero ustedes me ayudaron a dibujar mi libertad. Esto no es un adiós, es solo el primer trazo de algo más grande. Gracias por enseñarme que un lápiz puede ser más fuerte que el oro. Aplausos, gritos, abrazos, y al amanecer partió. El contraste era brutal. Luces, monumentos, tecnologías que nunca había visto. Salones con pisos de mármol, profesores que hablaban 5 idiomas, compañeros que citaban a Kandinsky, Pollock, Caravaggio. Isaac apenas hablaba francés. Su ropa era humilde, su cuaderno estaba ajado, pero cuando mostró su primera obra en clase, el salón enmudeció. Era una pintura abstracta, una ciudad hecha de grietas y voces. En el centro, una figura sin rostro que sostenía un corazón hecho de carbón. El título: Vengo de donde duele, pero no me duele venir. Uno de los maestros, un crítico severo llamado Baptiste Leclerc, se puso de pie. Este niño no necesita que lo enseñemos, necesitamos que nos recuerde por qué empezamos a enseñar. A pesar del éxito, París también trajo sombras, y sé que empezó a sentirse culpable. Su madre, a la distancia, le escribía cada vez menos. Le ocultaba que había recaído, que tenía fuertes migrañas, que la tos era cada vez más constante. Una madrugada, recibió una videollamada desde el hospital. Su madre, con oxígeno, le sonrió. Solo quería verte, escucharte, decirte que ya puedes volar tranquilo, no mires atrás. Y colgó. Isaac rompió en llanto, tomó su cuaderno y durante 3 días no comió, no durmió, solo dibujó. Lo que salió fue una obra que cambiaría su destino. El abrazo que me sostuvo, un niño cayendo al vacío, sostenido por una mano gigantesca hecha de tejidos, cicatrices y besos. Una madre anónima, sin rostro, pero claramente suya. La obra fue seleccionada para la Bienal de Venecia, y allí Isaac fue coronado como el artista revelación más joven en la historia del evento. La fama de Isaac ya no se limitaba al arte, era inspiración. En entrevistas lo preguntaban sobre pobreza, educación, dignidad. Y un día fue invitado a dar una conferencia en su país, en el Teatro Nacional, el mismo escenario que alguna vez le fue negado. Asistieron figuras del gobierno, artistas, jóvenes, medios, y entre ellos los reconoció. El director de su antiguo colegio, ahora trabajando en una escuela menor. Uno de los padres que lo insultaron en redes, hoy sin cargos. Y sí, también estaba don Ramiro. Había perdido su fortuna, su imagen estaba destruida, pero aún así, con un traje viejo, se sentó en la última fila. Isaac los miró a todos, respiró y habló. Durante años me dijeron que era nadie, que ser pobre era una falta, que el arte no venía del barro, sino del mármol. Pero estaban equivocados. El talento no tiene clase social, el alma no entiende de apellidos. Y aquellos que me humillaron, gracias, porque cada palabra de desprecio fue un ladrillo que usé para construir mi voz. El público se puso de pie. Ovación. Lágrimas. Isaac bajó del escenario y caminó hacia su madre, que ahora estaba en silla de ruedas. La abrazó frente a todos. Y entonces algo inesperado ocurrió. Don Ramiro se levantó, caminó hacia él, lento, con la mirada baja, y dijo: fui un cobarde, me asustó tu luz. Hoy te pido perdón. Isaac lo miró, no sonrió, pero tampoco se alejó. No necesito tu perdón, Señor, porque yo ya me perdoné a mí mismo por haber creído tus mentiras. Y se marchó. De vuelta en su barrio, Isaac pintó el mural más grande de su vida. Una pared entera, de 4 pisos, frente al colegio donde lo humillaron. En ella, un niño dibujaba con el corazón abierto. De su cuaderno salían alas, pájaros, palabras. Entre ellas, humillar a un niño es cavar la tumba de tu propia humanidad. Miles de personas fueron a verlo. Hoy, ese mural está protegido como patrimonio cultural. Y así, Isaac Quispe, el niño pobre que dibujaba en las sombras, escribió su nombre en la historia del arte. No con oro,
no con privilegios, sino con verdad, dolor y belleza. Pasaron los años. Isaac Quispe ya no era un niño. Tenía 23 años, pero sus ojos conservaban esa profundidad que solo tienen los que aprendieron a luchar por existir. Su nombre aparecía en museos de Berlín, Nueva York, Tokio. Había pintado murales en cárceles, hospitales, orfanatos. Donaba parte de sus ingresos a becas para artistas de zonas marginadas, pero algo lo seguía llamando desde lo más hondo de su alma. No era la fama, no era el éxito, era el origen, el barrio, su madre, el callejón donde escondía sus dibujos, los baños donde lloraba en silencio, el colegio que le negó el arte, los niños que como él seguían creyendo que no valían nada. Una tarde de abril, sin cámaras ni flashes, Isaac regresó al barrio. Llevaba una mochila al hombro, una gorra baja, ropa sencilla. Lo acompañaban dos amigos de confianza y su madre, en silla de ruedas, más frágil, pero con los ojos brillando como nunca. Nadie lo reconoció de inmediato, hasta que una niña pequeña, con una caja de colores rotos en la mano, lo miró con asombro. Tú eres el del dibujo del corazón que sangra en mariposas. Isaac sonrió. Sí, y tú eres un artista esperando volar. Con sus propios fondos, Isaac compró el terreno baldío frente al colegio que lo humilló años atrás, y allí construyó algo único, la Escuela del Silencio. Una institución gratuita dedicada a enseñar arte, expresión emocional, escritura y música a niños de bajos recursos. Pero con una diferencia: allí nadie era juzgado, nadie era corregido por llorar, nadie era obligado a hablar si no quería. La escuela tenía techos altos, muros cubiertos de lienzos, patios donde los niños dibujaban en el suelo. No había pupitres rígidos ni filas, solo espacios para crear, para sanar. Isaac la inauguró con estas palabras: aquí no enseñaremos a competir. Aquí enseñaremos a existir sin pedir perdón por lo que somos. Esta escuela no nace del oro, sino del barro, y el barro, cuando se moldea con verdad, se convierte en arte. Un día, mientras supervisaba una clase, Isaac recibió una visita inesperada. Era Lucas, el niño que años atrás lo escupió, lo empujó, lo golpeó y le rompió su cuaderno. Ya no era un adolescente furioso. Ahora era un joven flaco, ojeroso, con mirada herida. No vine a pedirte perdón, dijo. Vine a ver si aún puedo ser alguien. Isaac no respondió de inmediato. Solo lo miró y después le puso un pincel en la mano. Pinta tu rabia, pinta tu culpa, pinta tu historia. Lucas se quedó. Se convirtió en uno de los alumnos más comprometidos. Años después, abrió su propio taller de graffiti en otra ciudad. El perdón no fue dicho, fue vivido. La Escuela del Silencio se convirtió en referente internacional. Varios gobiernos intentaron copiar el modelo. Isaac fue nombrado embajador global por el derecho a la expresión infantil. Pero él seguía rechazando cargos, reconocimientos formales. Decía: no vine a ocupar tronos, vine a destruirlos. Un día recibió una carta del Ministerio de Cultura. El colegio donde estudió será rebautizado en su honor, Institución Educativa Artística Isaac Quispe. Pero él respondió: gracias, pero el mejor homenaje que pueden hacerme es escuchar al próximo niño que llegue callado. Un año después, su madre falleció. Isaac la sostuvo en sus últimos minutos, rodeado de los niños de su escuela. Antes de cerrar los ojos, ella le susurró: ahora sí, puedes volar sin miedo. Tras su muerte, Isaac pintó su última gran obra pública, un mural de 20 metros, sobre la fachada de la escuela, en el que una mujer de rostro sereno soplaba hojas que se convertían en alas, y en medio un niño dibujaba de espaldas al mundo. El título fue escrito en quechua: Kausai Rimai, la voz que da vida. El mural fue declarado Patrimonio Artístico de la Humanidad. En una entrevista final, antes de retirarse temporalmente del ojo público, Isaac dejó un mensaje que se volvió leyenda en redes: me humillaron por ser pobre, me subestimaron por callar. Pero yo tenía algo que ellos no sabían ver. Tenía un mundo entero dentro de mí, esperando un lápiz. Y cuando dibujé mi dolor, el mundo no pudo ignorarme.
Si estás allá afuera sintiendo que no vales, que nadie te escucha, dibuja, escribe, canta. Porque tu silencio también tiene color. Solo necesitas que alguien te vea.